Lo que vamos a ver ahora son derivadas de funciones logarítmicas, exponenciales y trigonométricas. Ya hemos presentado en las tablas anteriores algunas de esas derivadas. Entonces vamos a llamar derivadas funciones logarítmicas, exponenciales y trigonométricas a todas aquellas funciones que contienen en su expresión alguna de estas, ya sea el logaritmo neperiano, el Euler a la x o bien alguna de estas funciones trigonométricas. Empecemos por las derivadas de funciones logarítmicas, en particular logaritmo neperiano. Aquí en la 1, el logaritmo neperiano de x, o sea, f' de x, su derivada es igual a 1 sobre x. Antes decíamos que lo que está entre paréntesis aquí, el x, se llama el argumento de la función logaritmo neperiano. Ese es el argumento. En el caso de la 2, ese argumento ahora es una función de x. Antes también era una función de x, pero la función de x era x. Entonces el logaritmo neperiano de x, su derivada, f' es 1 sobre x. En el segundo caso, en el 2, en el ejemplo 2, tengo el logaritmo de la raíz cúbica de x. Entonces, para derivarlo, lo que hacemos es 1 dividido el argumento, o sea, dividido lo que está dentro del paréntesis, que es 1 sobre la raíz cúbica de x, por la derivada de lo que está dentro del argumento. Por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, digamos, que es el argumento. Entonces la derivada, tengo que pensar ya mentalmente, suponer que ese x está elevado a la 1/3. Entonces, la derivada de x a la 1/3 es 1/3 por x a la menos 2/3. Y esa es la derivada. Por el momento nos quedamos ahora con la derivada tal cual es, o sea, no nos dedicamos a hacer las simplificaciones para no demorarnos tanto. Solo vamos a hacer cuando tengamos que trabajar sobre los ejercicios, sobre todo los que propongo del libro, cosa que podamos comparar con la solución del libro. En el tercero tengo el logaritmo neperiano de 2 menos x al cubo. Entonces su derivada será 1 sobre el argumento, es decir, 1 sobre 2 menos x al cubo por la derivada del argumento, que es menos 3x al cuadrado. Creo que está bastante claro hasta aquí cómo es el procedimiento entonces para derivar funciones que contienen el logaritmo neperiano. En la cuarta, y ahora ojo aquí, porque hay que distinguir dos cosas. O sea, cuando tengo expresiones que están elevadas al cuadrado, y como es en este caso, dice logaritmo neperiano al cuadrado de x. Se lee logaritmo neperiano al cuadrado de x. La forma equivalente de escribir ese cuadrado es el logaritmo neperiano de x todo elevado al cuadrado. Eso significa que ese cuadrado está afectando, en este caso, a la función logaritmo y no al argumento. Y ojo con querer hacer una distributiva de la potencia respecto de algo ahí, porque no hay respecto de nada. O sea, el logaritmo de x es el logaritmo de x y nada más. El logaritmo neperiano solo no tiene razón de ser. No puede estar solo ese logaritmo neperiano. Eso lo aclaro, lo digo ahora porque muchas veces sucede que se distribuye esa potencia ahí o algunos confunden que es el argumento el que está elevado al cuadrado y no. Fíjense que donde dice distinto de logaritmo de x al cuadrado, esa es otra función. En el caso de la derecha, lo que está elevado al cuadrado es el argumento. En cambio, en los dos casos de la izquierda, lo que está elevado al cuadrado es la función logaritmo neperiano. Entonces, si son distintas esas funciones, sus derivadas serán distintas. En los dos primeros casos, lo que tengo que aplicar es regla de la cadena, es decir, que derivo primero la potencia, o sea, derivo el cuadrado
bajo el 2 por logaritmo neperiano de x por, y ahora la derivada de lo que está dentro del paréntesis, la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, y ahí termina el ejercicio. En cambio, cuando el argumento está elevado al cuadrado, tengo la derivada del logaritmo neperiano de x al cuadrado es 1 sobre x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Entonces podría hacer una simplificación ahí que finalmente me quedaría 2 sobre x. Esa sería, si es que simplifico el x con el x cuadrado de abajo, me quedaría 2 sobre x. Esa sería finalmente la derivada de la función logaritmo de x al cuadrado. Veamos ahora un ejemplo un poco más completito, donde tenemos la función logaritmo. Fijarse que dice f de x es igual a la raíz cúbica de x más logaritmo neperiano y entre paréntesis 1 menos x a la cuarta. O sea que el argumento de la función logaritmo neperiano ahí es 1 menos x elevado a la cuarta. Entonces automáticamente identifico esta función como que tengo que aplicar las reglas de la cadena, es decir, derivar de afuera hacia adentro. E identificar la función más externa es, vamos a escribir o vamos a pensar que la función está escrita como x más el logaritmo neperiano de 1 menos x elevado a la cuarta. Toda esa expresión está elevado a la 1/3, porque tengo una raíz cúbica, y lo de adentro está elevado a la primera potencia. Entonces, si toda esa expresión está elevado a la 1/3, bajo el 1/3 por todo lo que está dentro queda como está elevado a la 1/3 menos 1. Entonces me queda a la menos 2/3 por, y ahora voy a derivar lo que está dentro de ese corchete. La derivada de lo que está dentro de ese corchete es derivar esa suma, o sea, derivar x, que es 1, más, y ahora al derivar logaritmo neperiano, la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre el argumento, es decir, 1 sobre 1 menos x a la cuarta, por, y ahora al derivar el argumento, bajamos el 4 por 1 menos x al cubo, y ahora tengo que multiplicar por menos 1. Cosa que lo que estoy viendo aquí claro, ese menos 1 también está dentro del corchete. No tiene por qué estar fuera, porque cuando termino de derivar es en la parte de 4 por 1 menos x elevado al cubo por menos 1, y recién cierro el corchete. O sea que estoy teniendo un pequeño error ahí, y lo rectifico. O sea, no lo puedo corregir ahora, no puedo borrar eso, poner menos 1 adentro y el corchete afuera, no lo puedo hacer ahora, pero lo digo, ese menos 1 está adentro del corchete, o sea que está a continuación de ese cubo de un binomio, o sea, 1 menos x al cubo por menos 1, y ahí cierro el corchete, y ahí recién termina el ejercicio. ¿Sí? Valga esa aclaración. Por el momento sigamos, o sea, ese error nada más he tenido ahí.